envidiable, no cualquiera podía llegar a sus tonos altos sobre todo. Entonces, para esta ocasión busqué una canción que no tuviera muchas complicaciones. Creo que esta es la canción más plana que tiene y por eso no. Lo importante para cantar no es que no sepa uno cantar, sino cantar lo que puede uno cantar. O sea, no tratar de cantar lo que no es pertinente. Entonces, bueno, esa fue El amor acaba. José, ¿cómo se llamaba? José Romero, déjenme les digo. ¿Tiene otro nombre? Sí, tiene otro nombre. Romualdo, sí. Rómulo Sosa Ortiz. Déjenme, Rómulo Sosa Ortiz. De hecho, mucha gente dice, no, pues es que es un producto de Televisa. Sí y no. Es decir, por mucho que haya sido un producto de Televisa, el señor sí tenía una voz realmente privilegiada. Tuvo un problema grave, una enfermedad que a los que están atrapados en esa enfermedad a veces no lo reconocen y a veces logran salir de ella cuando lo reconocen. Él tuvo la enfermedad de la adicción al alcohol y eso acabó con su voz. Ya en los últimos años pues ya no cantaba y lamentablemente ese fue el grave problema que tuvo, si no tal vez hubiera seguido cantando. Por ahí alguien una vez nos decía, pues este fue el crooner nacional, el equivalente al Frank Sinatra estadounidense. Cada uno de ustedes se sabe al menos una canción o alguna frase de las canciones de este señor. Ayer Andrés Manuel López Obrador también lo mencionó y dijo, pues bueno, que es lamentable que haya fallecido. Efectivamente es lamentable que fallezca la gente, cualquiera que sea, pero sobre todo la gente talentosa, en este caso José Rómulo Sosa Ortiz. Es memorable aquella aparición en el Festival Loti, cuando cantó El Triste, que era así apoteósico el asunto. De ahí se descubría una voz que iba a escucharse durante 50 años. Ahorita ya lleva 50 años, en el 1979. Bueno, casi 40 años, más bien son 40 años, ¿verdad? Sí, 40 años, 79. ¿Sí era en 79? No, en 69. En 69. Y entonces son 50 años en los que se estuvo escuchando toda esta cuestión de las canciones que cantaba José. No sé si compuso alguna canción por allí, pero sí era una voz realmente identificable dentro de la cultura popular nacional y sobre todo manejada por la radio. Ganó el premio en Viña del Mar. En Viña del Mar, aquí en este concurso con El Triste, mucha gente estaba enojada porque creo que le dieron el tercer lugar y que no, que le tocaba el primero y que ese. Fíjense que es bien extraño esto de los concursos. Si ustedes conocen a Ana Gabriel, la ronquita, la que canta, pues canta bonito. Ella sale a la luz en un concurso que era el concurso Valores Bacardí y no ganó, pero es de toda la gente que ¿cómo se llama?, que participó en concursos de Bacardí, ¿quién más ustedes saben que haya después descollado el asunto? Nadie. Realmente ella fue la que realmente se dedicó a ser cantante y bueno, ahora todos hemos escuchado sus interpretaciones y es también para mí se me hace que es un estilo bastante valioso y cantaba de todo. Como ya comunicó Marta, es Margarita Salomón Esparza, falleció, era una persona que estuvo con nosotros durante mucho tiempo, ya no podía andar, estaba muy mal, sobre todo pues por la edad, esa enfermedad que a todos nos va dejando y que por ahí alguien hablaba de la adolescencia, decía, la adolescencia es una enfermedad que se cura con la edad, sí, pero la edad nadie te la cura, es decir, la edad es así, es inexorable y a todos nos va llegando de una u otra manera cuando llega, porque hay gente que se libera de ello porque se muere más antes. También ya se reportó el fallecimiento de Esperanza Romero, la compañera que compuso aquí una canción que pone de vez en cuando el compañero Jesús. Esperanza Romero, de hecho, empezó su enfermedad aquí, le dio una embolia, un aneurisma, y entonces fuimos con ella al hospital, duró como
2 años en agonía, se la llevó su hijo a Estados Unidos, la tuvieron entubada mucho tiempo y finalmente ya tuvimos la noticia oficial de que había fallecido. Ella sí participaba más con nosotros y ella era una persona muy movida, le afectaban los años, pero todavía bailaba, era conchera, era muy creativa y bueno, era una persona que realmente creía en el movimiento. Cantaba y componía. Ella componía, cantaba y interpretaba con un compañero, Pablo Romero, que también ya falleció, la canción que aquí de vez en cuando nos pone Jesús. Es la interpretada con ella, pero Pablo Romero es el que la aliviana ahí con la guitarra y la verdad la mancuerna ahí quedó bastante decente, la interpretación de Esperanza Romero. Una declaración de lo más vergonzosa que tiene en términos de relaciones internacionales, casi, yo creo que peor que Fox. Fox ha sido uno, yo creo que el más torpe de los presidentes en lo que es relaciones internacionales. La puntilla que tuvo aquella de decir a Fidel Castro, llegas, comes y te vas, aquella famosa situación, pues le está repitiendo Donald Trump a nuestro país. Ahora acaba de decir casi que el pueblo de México le hace los mandados y se comen los pilones. O sea que nosotros detenemos, que México él le ordenó a México que detuviera ¿cómo se llama? La migración. O sea, él es el dueño de México y él nos trata así como sus mandaderos. Pues no. ¿Cómo? Que usó a México, efectivamente. O sea, a lo que Andrés Manuel dice, no, y también el canciller mexicano dice, no, nosotros estamos actuando de manera soberana. El hecho de que él haya ¿cómo se llama? Presionado a México con la amenaza de poner aranceles a los productos mexicanos era muy grave. Es decir, es una presión casi de chantaje. Mira, si no me pagas esto, te voy a fregar con aquello. Ay, bueno, pues ni modo. Total, lo que hicieron es aplicar la ley, la norma oficial mexicana para la migración. Entonces, como ningún extranjero puede pasar por el país sin papeles, o sea, sin tener identificación siquiera, entonces pues lo que hizo el gobierno de México fue pedir papeles a los migrantes. El problema, como mencionaba Marta, es que luego la gente vive ahora sí que en la inopia, no tienen ni acta de nacimiento, no tienen ni su certificado de primaria, no tienen ni su credencial de elector, no tienen ni su cartilla del Servicio Militar Nacional, no tienen papeles. Y entonces, pues es que yo tenía los papeles, pero se me perdieron. O sea, como que, bueno, entonces, ¿dónde vives, no? ¿Dónde? El comprobante de domicilio, el recibo de la luz, el recibo del teléfono, todo aquello. Y bueno, así llegan muchos centroamericanos. Oiga, pues no puede usted pasar porque no tiene ni acta de nacimiento del país de donde viene. Entonces, se disminuyó la cantidad de migrantes y entonces ahora eso lo presume Trump como que usó a México para limitar la migración a Estados Unidos. Está Trump en una situación grave para él, no para nosotros, pues a nosotros nos vale gorro lo que pase a él, pero también es muy torpe al momento de que use este tipo de expresiones contra México y sobre todo muy torpe porque se pone a hacer llamadas personales al presidente de Ucrania para atacar a un contrincante suyo, posible contrincante suyo en las elecciones estadounidenses del año que viene. Entonces ya empezó en Estados Unidos el juicio político contra Donald Trump y yo creo que se lo va a llevar
esa cosa que es inexorable para todos los que cometen graves errores en la política, sobre todo en un país en donde no se permite que ataquen al país desde el poder. Entonces, sí le está dando injerencia a otro país en los asuntos internos, sobre todo en las elecciones. Bien, a mí me dio mucho gusto una cosa que dijo Andrés Manuel sobre la investigación a la que se va a dedicar después de que termine la presidencia. De hecho, en mi caso personal, yo me he dedicado al mismo tema. Fíjense bien, es muy interesante cómo se comporta la gente de la derecha. Es decir, ¿cómo se explica a uno que una persona pobre, que es explotada, que es ninguneada y que es manipulada y que es pues disminuida por la patronal, por los patrones y por diversos personajes de la derecha, sean muy leales a este tipo de vida? Y entonces, de hecho, mis trabajos, algunos de mis trabajos se dedican sobre todo a eso, a la literatura, a la narrativa cristera, novela, cuento, teatro, cine y corridos de las rebeliones cristeras. Y mucho de lo que pasa es eso. Es decir, hay un dicho que se usa mucho en la izquierda que dice, no hay peor jodido que el jodido que apoya a quien lo jode. ¿Sí? El esclavo que apoya al que lo esclaviza. Bien, esto sucede con la derecha. Entonces, pero ¿cómo explicarse este tipo de relaciones? En el caso de la derecha, en las cristianas, llegó el momento en el que cuando estaban en la rebelión, la gente dejó de conectarse con los que lo dominaban y se comportaron de manera completamente libre. Entonces llegaron a ser más de izquierda que la izquierda, siendo supuestamente de derecha. Y entonces ahí la iglesia y la derecha los abandonó, incluso los excomulgaron. Entonces resulta que Andrés Manuel ya expresa que tal vez se vaya a dedicar a trabajar sobre este tema, que es ¿cómo se llama? El comportamiento de la gente de la derecha. Es que es muy interesante. Por ejemplo, de la mayoría de la gente de izquierda se entiende que luchen por tener una mayor libertad, unas mejores condiciones de vida, que tengan mejor habitación, mejor alimentación, seguridad pública, seguridad social y también un sistema de jubilación. Y bueno, en la derecha lo que se promete la iglesia es una mejor vida después de esta vida. Y dices, ay caray, pues sí, a lo mejor sí, pero ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si no hay otra vida? O sea, también la cuestión es ver en esta vida también, más aparte aquella, el que crea que hay una vida después de esta vida, cada quien, pero mucho se apuesta más a la próxima que a esta. Entonces, el que se porta bien, el que es sumiso, supuestamente le va a ir bien en la próxima vida. Incluso la religión católica, si ustedes ven los 10 mandamientos, son omisos, son negativos. No harás esto, no harás aquello, no harás tampoco esto. Entonces, bueno, dice, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, bueno, en ese sentido, pero el problema es que si vas al templo, y eso es algo que siempre menciona Andrés Manuel, si vas al templo y te persinas los domingos y al día siguiente explotas a tu prójimo, pues es que no lo estás amando. Ajá, saliendo del templo, ni siquiera al día siguiente. Sí, es decir, eso es la gran hipocresía de la derecha. Una cosa que sí me molesta a mí personalmente es que todo parece indicar que este señor Espino, ¿cómo se llama este Espino? Manuel Espino, el ultraderechista que fue en los 2006, que incluso agredió a Lenita Poniatowska, qué sé yo, ahora resulta que va a ser el superdelegado del estado de Durango. A mí, como soy de ese estado, se me hace muy lamentable que ese personaje, que incluso administraba antros y prostíbulos y cosas así, ultracorrupto, ahora resulta que es
un afiliado directo de Andrés Manuel. Es tan corrupto que estoy casi seguro que a las primeras de cambio va a cometer cualquier tipo de ilícito y casi seguro que lo meten a la cárcel. Pero por lo pronto, mientras tanto, ya va a actuar como superdelegado. El metrotrexato, esa medicina que ¿cómo se llama? Que estaba en para la curación del cáncer, supuestamente esta medicina había sido bloqueada por algunas compañías locales de medicinas, y ahora que Andrés Manuel logra su compra en Francia, que sale más barato, entonces están ahora sí enojados porque como demonios está saltándose las trancas, ¿no? Lo que pasa es que si a mí me venden la medicina más barata en similares o en farmacias del ahorro que en la San Pablo, pues yo voy a la del ahorro, o voy a las otras que son más baratas que las similares, unas que tienen al médico dibujadito, no me acuerdo cómo se llaman esas. Bueno, total, entonces sí, es toda una cuestión interesante. El caso de la renuncia de Salmerón por la situación de su escrito en el que calificaba de valientes a los jóvenes guerrilleros en el tiempo de la Guerra Sucia, pues resulta que ahora destapó una gran cantidad de escritos y análisis sobre ese periodo que había sido casi ocultado por el gobierno mexicano. De hecho, hay poco conocimiento de este periodo y la Guerra Sucia. Hay una película que salió que se llama Las Armas, basada en la novela Las Armas del Alba de Montemayor, que es sobre el asalto al cuartel de Madera, Chihuahua, que es el inicio del fallido ataque al cuartel de Madera, Chihuahua, que es el inicio de la represión y de las guerrillas urbanas y de las guerrillas citadinas y rurales en este país, y que también da inicio a una terrible guerra sucia en la cual a muchas personas las desaparecieron, a otras es terrible, se las llevaban en aviones y las tiraban al mar desde los aviones, y a otras también les pasaba que las metían a las mazmorras del campo militar número 1 de aquí de la Ciudad de México, y así por el estilo, y la mayoría desaparecían y eran torturadas. Ahora resulta que el gran escándalo fue que mataron al empresario Garza Sada, y que pobrecito Garza Sada. Bueno, pues sí, pero en su momento era una guerra, y en esa guerra pues morían tanto de un lado como del otro. La crueldad extrema se dio de los dos lados, pero la crueldad peor definitivamente fue del Estado mexicano. Entonces ahora por fin se empieza a analizar esta cosa, y se mantuvo impune durante todo el año, durante todos esos sexenios. De hecho, ¿saben cuántas personas hay metidas en la cárcel por la matanza del 68? No hay. Del 71, pues tampoco. De todos los que estuvieron en Lecumberri, pues tampoco. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente era la represión institucionalizada por parte del Estado mexicano. Esto es lo que quiere la derecha en estas marchas, y donde están los vándalos que no son ni anarquistas, porque el anarquismo es la forma más pura de socialismo en la cual los seres humanos comparten su trabajo de manera libre. Esto de que la violencia es un invento de que la anarquía es violencia. No, la anarquía nunca fue violencia, al contrario. Lo que sucede es que en algún momento, en el siglo XIX, final del siglo XIX y principio del XX, algunos anarquistas optaron por la violencia y por asesinar a algunos presidentes y reyes, tanto en Europa como en Estados Unidos,
y por eso se desvirtuó la cuestión anarquista. Y entonces ahora, de hecho los Flores Magón eran anarquistas, y resulta que si decían que eran anarquistas, se iban a quemar con la gente, por eso su partido se llamaba el Partido Liberal Mexicano. No podrían poner Partido Anarquista Mexicano. Pero si ustedes leen sus escritos, ellos buscan un mundo con paz, con armonía, con hermandad entre los seres humanos de todo el mundo. Y entonces resulta que ahora estos, con la bandera del anarquismo y el símbolo de la A con la rayita extendida, es el símbolo de la violencia. Y entonces quieren provocar para que el gobierno mexicano lo reprima. Y entonces que aparezca la foto de el gobierno mexicano, igual que el PRI, igual que el PAN, reprime a los pobres anarquistas que nada más andaban pintarrajeando el Palacio Nacional y que iban a quemar la catedral. Ahora sí, ya nadie dice que están quemando la catedral, ¿verdad? Cuando hubo una bronca también, de hay un personaje por ahí que no quiero decir su nombre, que hizo todo un escándalo en la catedral y que trataban de involucrar a toda la gente, que afortunadamente no pegó. ¿Por qué? Porque no se trata de ¿cómo se llama?, de asusar a la gente para que vayan a actuar en contra de algo fuera y tratarlo de llegar a tener fuera de control. La feligresía que estaba ahí, todos asustados, pues claro, tú estás rezando y si te dicen que van a llegar a agredirte, pues no. Nosotros no somos violentos. Si algo hemos logrado hasta este momento todavía, es que nuestro movimiento ha sido pacífico hasta el final. Nunca hemos roto un vidrio, ni hemos golpeado una puerta, ni hemos quemado nada. Nosotros somos pacíficos y siempre lo seremos. El que piense otra cosa o el que intente otra cosa, por aquí ha habido algunos compañeros que intentan y han intentado que este movimiento se violente, pues están equivocados. ¿Por qué? Primero, porque no sabemos ser violentos. O sea, nosotros somos gente amorosa. Nosotros no somos gente que estemos pensando en a ver cómo golpeamos al prójimo. Por aquí pasa de vez en cuando gente que viene a provocar y pues gritan y todo, pero nunca se llega a la agresión física. Alguna ocasión llega a haber un roce por ahí de ellos, no de nosotros. Entonces, pero por ejemplo, por eso somos más un movimiento que realmente más responde al tipo estilo Gandhi, Mandela o Luther King, que a Hitler o a Pinochet. O sea, no tenemos nada que ver. Bien, esto sucedió. Una cosa que también nos da mucha pena es lo que hicieron también estos vándalos del sindicato, los liquidados del sindicato del ESME. Y ahora resulta que por ahí en los medios de difusión ponen muy selectivamente a personas que entrevistan. Y uno dice, es que Martín Esparza nos quitó el seguro. Y entonces nos quitó el seguro y entonces mi hijo se murió por ese cabrón, porque nos quitó el seguro. No es cierto. O sea, si yo estoy trabajando en algún lugar y renuncio, pierdo mis derechos. Esto es bien importante. Entonces, pero a la vista del público, híjole, qué gacho es Martín Esparza. Eso es lo que aparentan, pero en realidad ellos renunciaron a sus derechos. Cuando alguien renuncia a sus derechos, se acaba su vínculo tanto con el sindicato como con la empresa. ¿Y quién realmente fue el culpable de esto? Calderón y Lozano, cuando trataron de negociar con el secretario del Trabajo, que quitó el trabajo a muchos trabajadores. ¿Qué diferencia con esta compañera Luisa Alcalde, que consigue trabajo a la gente, y aquel que quitó el trabajo a la gente? La frase famosa de Lozano era: liquídense y luego hablamos. Y entonces muchos, los compañeros del ESME, muchos se liquidaron, y ahora que ya empieza a haber frutos de toda la lucha que nos hemos estado enterando aquí constantemente con los informes del compañero Manolo, resulta, y de Sofía, resulta que ahora, ya que vieron la mesa puesta, ahora sí se acercan, pero ya renunciaron a sus derechos, ya no les corresponde, ellos no estuvieron aguantando, y además recibieron su liquidación. Eso de recibir su liquidación implica que firmaron
informaron de que ya no son. Es decir, ya no eres esmeíta, ya no eres electricista de la Luz y Fuerza del Centro, porque además Luz y Fuerza del Centro ya no existe. Bien, pues de cualquier manera, ahí vamos, y aquí se ve la fuerza del ESME, aquí se ve la fuerza del ESME. Sí, les brindamos nuestro apoyo a los compañeros del ESME, y no dejemos de ir a la Guelaguetza, que va a ser el día 12. Nos invitaron muy atentamente, es en Tlatelolco, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias. La compañera Ángeles, a ver si tiene alguna aportación por aquí.